Buenos días, compañeros. Se ve el Zoom. Sí, todo bien. Hola. Bueno, vamos a arrancar entonces. Ya son las 6:31 acá. Buen día. Vamos a hablar el día de hoy acerca de obesidad pediátrica. Un tema interesante, no tan común, pero que nos va a poner contra las cuerdas. Iniciando, pues vamos a tener la primera clasificación, que la vamos a dividir según dónde esté afectado, ya sea una uveitis anterior, intermedia o posterior. Cada una de ellas tiene las diferentes enfermedades, las cuales van a ser más frecuentes. En este caso, en la anterior, la artritis reumatoide juvenil y la sarcoidosis, dentro de lo que cabe, las más comunes. Pero podemos encontrar otras como las condiloartropatías, como uveitis relacionadas al alotipo HLA B27, además de la iridociclitis herpética. En cuanto a la intermedia, podemos encontrar nuevamente la sarcoidosis, la amiloidosis, enfermedad de Whipple, enfermedad de Lyme, enfermedad intestinal inflamatoria, y en la posterior, la toxoplasmosis sería la más común, seguida de la toxocara, síndrome de BKH, perdón, oftalmia simpática y manifestaciones oculares por el SIDA. Teniendo en cuenta que en la uveitis anterior, las entidades, en las entidades conocidas como artritis reumatoide juvenil y que van a estar relacionadas con el tipo HLA B27. Entre estas dos van a representar itis. Y menos común, vamos a tener la sarcoidosis y la iridociclitis herpética. En cuanto a la artritis reumatoide juvenil, va a ser más común en niñas que en niños. La presencia de iritis nos va a confirmar el diagnóstico posible de una artritis. Entre el 2 y el 21% de los pacientes con artritis reumatoide específico de artritis. La característica notable consiste en la inflamación, aunque a veces es intensa en muchas ocasiones, no causa fotofobia, dolor, ni signos de inflamación, ni signos externos como inyección conjuntival. Eso puede ser algo muy complejo por el cual los pacientes llegan hasta etapas muy avanzadas, por lo cual puede pasar desapercibido. Entonces nos conlleva a un diagnóstico un poquito más complicado porque cuando inició. En cuanto a los factores de riesgo, femenina, perdón, joven, presencia de anticuerpos antinucleares y presencia de artritis, ya sea oligoarticular. 20% van a conllevar también enfermedad sistémica de Still. Lleva fiebre, hepatos, splenomegalia y un exceso. La uveitis no comienza hasta una década o más después de aparecer la artritis. Por eso en estos pacientes hay que tener un seguimiento a largo plazo, pues podemos llegar a tener uveitis mucho tiempo de Las evaluaciones tienden a ser periódicas a ver que todo vaya bien, recordando que estos pacientes pueden tener cuadros asintomáticos y o pasar desapercibidos. La artritis infantil idiopática va a ser más sistémica que más a menudo
prevalencia va a ser de 1 en 1000. Y el 50% de los niños afectados puede tener actividad persistente después de los 10 años. Produce una iridociclitis crónica bilateral en niños, sobre todo su variedad oligoarticular, más frecuente en niñas que en niños. Y las crisis recurrentes de inflamación se tratan mejor con corticoides tópicos y cicloplégicos midriáticos. Y en algunos casos tendremos que llegar a usar algún En cuanto a la presentación, no se sospecha el uveitis hasta que los padres notan complicaciones, que he mencionado. Puede llegar a ser un estrabismo o un aspecto anormal del ojo por una queratopatía. Las sinequias posteriores son no detectados de larga velocidad. La queratopatía en banda, barata, son los más frecuentes en los casos graves. Las más temidas llegarían a ser glaucoma, y membranas ciclíticas. 10% de los casos de uveitis es leve, celularidad. 15% de los pacientes van a sufrir una inflamación entre 2 a 4 cruces. Y el 50% de los casos de la uveitis es moderado o intenso y dura más de 4 meses. El 25% de la uveitis es muy grave y dura varios años y resiste al tratamiento. Esto les comentaba que a veces estos cuadros o estas enfermedades pues no van a ser tan comunes, no se van a presentar tan fácilmente y pues nos ponen contra los cuerpos. En cuanto a las pruebas complementarias, hay que pedir anticuerpos antinucleares, Ana, y estos llegan a ser positivos, existe mayor riesgo de uveitis. Solicitar también el HLA-B27 para diagnóstico diferencial. Su presencia puede indicar mayor riesgo de uveitis. Podemos solicitar factor reumatoide, también útil para el diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, la mayoría van a ser muy parecidos. Vamos a utilizar corticoides tópicos, son eficaces en la mayoría de los casos, ya sea perioculares o orales. Los midriáticos son necesarios en las exacerbaciones para prevenir siempre la sinergia. Puede usarse fármacos de acción relativamente corta, como tratar de suspenderlo a lo antes. En especial si son antiinflamatorios no esteroideos tipo casos muy adalimumab o ciclosporina. Siguiendo con otras patologías, encontramos la sarcoidosis. Esta va a ser una afectación no tan común, van a tener afectación a múltiples órganos, teniendo principalmente daño a ganglios linfáticos y a lo que a nosotros, a nivel de los ojos, nos van a estar provocando uveitis. Pero como pueden ver acá, pueden ver mi cursor, tiene una afectación en diferentes lugares, ganglios, pulmones, corazón, hígado, articulaciones y piel. En cuanto a los síntomas, niños van a encontrarse con fatiga, antecedentes familiares. En la edad pues, puede ser muy variable, puede iniciar desde edades tempranas hasta poder durar adultos. Vamos a encontrar el segmento anterior. Nódulos en el iris, precipitados queráticos del tipo similar a grasa de carnero, como es el que pueden observar acá en la imagen, donde vamos a encontrar pues ácido un queratocono, pues toda la grasa de carnero y un pequeño porcentaje van a tener episodios agudos de uveitis anterior, no dolor, fotofobia e inyección. Posibles secuelas de uveitis anterior comprenden formación de sinergias anteriores y posteriores, glaucomas secundarios, catarata y queratopatía. La afectación posterior incluye vitritis, que puede formar opacidad en bolas de nieve, y papilitis. El tratamiento: corticoides y cicloplégicos, ácidos refractarios, metotrexato y ciclosporina. Y los riesgos de un fracaso en una trabeculectomía
el riesgo de una inflamación muy severa. El manejo siempre tiene que ser multidisciplinario, con nuestro pediatra, el reumatólogo, incluso infectólogos, y para darles el mejor tratamiento posible. Y en algunos casos van a entender, a pesar de todo lo que le hagamos, o nada que le hagamos, una persona. Y luego tenemos la espondiloartropatía, CVI relacionada a la hipotensión. Esta va a incluir la espondilitis anquilosante, síndrome de Reiter, y estas van a tender a ser agudas, recurrentes, iniciando con la espondilitis anquilosante, enfermedad crónica inflamatoria inmunomediada que afecta a las articulaciones, principalmente de la columna vertebral, en la zona lumbar principalmente. Síntomas: inflamación, rigidez, dolor, movimientos limitados y cansancio. ¿A quiénes van a afectar? A cualquier persona, pero tiene más tendencia alrededor de los 20-30 años. El 40% de estos pacientes van a desarrollar alguna otra enfermedad inmunitaria, como cual psoriasis, pueden acompañarse de uveitis y enfermedades inflamatorias intestinales. Y luego vamos a encontrar el síndrome de Reiter, que vamos a entender una conjuntivitis y una uretritis. Puede aparecer después de episodios de uretritis por clamidia, uroplasma, porque eran negativos. Puede acompañarse de iritis y queratitis, y esto va a ocurrir en el 3 a un 12%. En cuanto a la artritis psoriásica, es una espondiloartropatía relacionada con el GA27. Se va a caracterizar por psoriasis, artritis de articulaciones grandes como las rodillas. Muchas veces la psoriasis precede a la artritis, que como media comienza a los 11 a 12 años de edad. Y solamente un 8% va a presentar artritis. En cuanto a la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, alrededor del 5% de los pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria desarrollan colitis, y en los casos típicos anterior y granulomatosa. Continuando, tenemos la iridociclitis herpética. Esta es una uveitis anterior que puede aparecer en la inflamación puede ser de manera aguda o crónica. En cuanto al herpes simple, la iridociclitis es asociada con el herpes simple y suele acompañar solo se encuentra una queratitis epitelial. No se sabe si la uveitis se debe a la infección activa o una respuesta inmune. La queratouveitis herpética puede causar dolor intenso, inyección y fotofobia. La reacción de la cámara anterior es de intensidad variable y se puede formar precipitados queráticos, sinequias posteriores e hipopium. El glaucoma secundario es una complicación frecuente sobre los episodios de las elevaciones son debido a una trabeculitis. El tratamiento consiste en fármacos antivíricos tópicos como la trifluridina, vidaribina y corticoides tópicos como acetato de prednisolona y dexametasona, así como aciclovir sistémico y cicloplégicos. Los corticoides van a ser el pilar para suprimir la inflamación, aunque estos retrasen algún grado de revitalización. El aciclovir oral, además de favorecer la resolución de las lesiones epiteliales, de la iridociclitis. En cuanto a la queratouveitis por herpes zóster, la reactivación del zóster en el dermatoma quinto causa un herpes zóster oftálico y puede ser acompañado. Si este tiene daño a nivel de la nariz, este ya va a ser el signo de existe una uveitis en el 50% de los casos. Puede existir atrofia focal del estroma del iris. Son, por ejemplo, frecuentes y las alteraciones frecuentes. Cabe citar precipitados queráticos, nequias posteriores, inyección ciliar y fotofobia. En cuanto a la uveitis intermedia, vamos a manifestaciones clínicas muy variadas. Vamos a encontrar que afecta sobre todo a adultos jóvenes,
El hallazgo principal consiste en la presencia de células inflamatorias y opacidad similar a bolas de nieve en vitrio periférico. La inflamación crónica indolora tiene carácter bilateral en el 80% de los pacientes y afecta más la porción inferior del ojo. Se desconoce una etiología específica y los síntomas pueden ser miodesopsias, edema macular, nos puede generar metamorfosias y disminución de la agudeza visual. Resulta infrecuente el dolor ocular y la fotofobia. El tratamiento corticoides inyectados en la cápsula de Tenon, esteroides tópicos no suelen ser eficaces y los sistémicos proporcionan una alternativa menos preferible por su poca la criopexia de la retina periférica y la fase de vitrio para eliminar tejidos, neovascularizaciones no afectados, vitrectomía si hay un fallo en todo lo anterior, y ciclosporina y metrotexato en casos complicados. Siguiendo, vamos a tener las uveitis posteriores, de las cuales el toxoplasmosis va a ser de las más comunes. El ciclo vital de la retinocoroiditis posterior va a representar el 50% de los casos de uveitis posterior. Esta es causada por el protozoo Toxoplasma gondii intracelular obligado que utiliza el gato como huésped definitivo y en individuos inmunocompetentes en la enfermedad autolimitada y rara vez como toxoplasmosis. Los pacientes que desarrollan manifestaciones clínicas de toxoplasmosis, en particular retinocoroiditis, son aquellos cuyas madres experimentaron una infección primaria durante el embarazo. Recordando acá que no solo le podemos echarle la culpa al gato, también está en carnes mal cocidas, en alimentos con una... las manifestaciones clínicas, en cuanto a síntomas, miodesopsias y disminución de agudeza visual. En los signos, una retinocoroiditis focal, lesiones activas adyacentes a las cicatrices y vitritis con el famoso aspecto faro de niebla, en el cual pues no vamos a poder visualizar todo el fondo y pues solamente vamos a encontrar, como que dice, pequeñas como luces que nos van a dar esa impresión como de un faro de niebla. Y en los signos menos comunes vamos a encontrar inflamación del segmento inferior, vasculitis retinianas e inflamación del nervio óptico. En cuanto a las pruebas laboratoriales, podemos solicitar anticuerpos y tenemos que saber interpretar cada uno de estos estudios. En la fase primaria o en la primera fase de exposición, vamos a tener la elevación de la IgM, pero recordando que en el traspaso, ¿cómo se llama? Madre-hijo, podemos llegar a tener anticuerpos. Si encontramos una IgM pura elevada en las primeras etapas de un recién, puede ser, si estamos en una edad tan avanzada, ahora, si ya cursamos con esta enfermedad en alguna vez, ya la IgM no se vuelve a elevar. ¿Cómo la podríamos detectar? Teniendo recuentos de IgG muy elevados. ¿Qué otras pruebas podemos realizar? Las pruebas ELISA, pruebas de anticuerpos fluorescentes indirectos, pero al final la mayoría del diagnóstico viene siendo clínico. En cuanto al tratamiento, podemos utilizar diferentes. El libro mencionaba la sulfadiazina o la sulfatriptan. Comúnmente se utiliza como primera línea trimetoprim con sulfametazol. Como segunda línea se puede utilizar la clindamicina o se le acompaña con ácido folílico para el hielodepresor. O pues ya de perdida, si no encontramos ácido folílico, pues podemos utilizar ácido fólico indicado y podemos acompañarnos de algún grado de esteroide como la prednisona vía oral. Es importante acá siempre iniciar el antibiótico primero y alrededor de 72 horas o 3 días después tomar el esteroide para que no vaya a generar mayor inflamación por la muerte de este microorganismo. Cuanto a las complicaciones de la toxoplasmosis, estas que ponen en riesgo la visión, podemos encontrar un edema macular cistoide, cataratas, infecciones maculares, afectación del nervio óptico,
Neovascularización coroideas y opacidad del vitrio. Posterior tenemos la toxocariasis, una infección humana por larvas del nematodo ascaris que habitualmente trae por infección a los animales. Los síntomas son fiebre, anorexia, hepatosplenomegalia, exantema, neumonitis, asma o alteraciones visuales. El diagnóstico en este caso sí va a ser a través de un enzimo inmunonsayo. Y el tratamiento consiste en albendazol o albendazol, agregarse corticoides en presencia de síntomas graves o de conjuntivitis. Pero se ha visto en algunos casos ni siquiera van a ser necesarios los esteroides. Manifestaciones clínicas y diagnósticos: puede tener una endoftalmitis, que es la más común en el grupo de edad más joven y puede llegar a ser de las más temidas. Granulomas de polos posteriores, que va con frecuencia en pacientes de 6 a 14 años, y lesión retiniana blanca y elevada con vitritis. Granuloma periférico con masas inflamatorias en la retina, más frecuente en personas mayores. Y hallazgos clínicos menos comunes incluirán la papilitis, inflamación del segmento anterior, conjuntivitis y queratitis periférica. Se puede solicitar ecografía y en esta lo que vamos a encontrar son lesiones sólidas, muy reflectivas, y los ultrasonidos van a evidenciar muy bien las bandas y membranas del vitrio, desprendimientos de retina debido a tracción y pliegues retinianos. Hay que hacer diagnósticos diferenciales, como cuál, todo aquello que nos dé una leucocoria, como cuál, el más temido, un retinopatía, puede ser enfermedad de Coats, vitrio primario hiperplásico persistente, retinopatía del prematuro, uveitis intermedia, toxoplasmosis, endoftalmitis endógena y una catarata. En cuanto al diagnóstico, se va a basar en la evaluación clínica, los estudios epidemiológicos y pruebas serológicas. Las reacciones granulomatosas aparecen como lesiones ovaladas de color blanco en el polo posterior o en la periferia de la retina. Y algunos pacientes, en especial los más jóvenes, van a presentar presencia de anticuerpos antitoxocara, y los hallazgos oftalmológicos característicos son esenciales para diferenciar la larva migrans ocular del retinoblastoma y prevenir la enucleación quirúrgica necesaria. Lamentablemente, los títulos de anticuerpo antitoxocara pueden ser bajos e incluso indetectables. En cuanto al tratamiento, lesiones inactivas pues pueden llegar a no requerir tratamiento, y los corticoides tópicos, periculares y sistémicos pueden ser eficaces cuando hay una inflamación. No se sabe realmente el papel de los antihelmínticos, como el antiabendazol o el abendazol, pero deben usarse al mismo tiempo para evitar o minimizar la inflamación de la muerte de estos microorganismos. La cirugía solamente en casos de membranas de vitrio, retina, membranas ciclíticas, cataratas y glaucoma. Por último, o ya casi terminando, tenemos un síndrome de broncoconjuntival, trastorno sistémico infrecuente caracterizado por uveitis asociada con anomalías cutáneas y neurológicas, como pueden ver en la foto. Puede ser acompañado de pérdida de pelo en la ceja, pérdida de pelo en las pestañas, cambios en la coloración en las pestañas, como su fotopoliosis, y puede ser acompañado también de vitiligo, entre otros. ¿En quién va a ser más frecuente? Descendencia asiática, indioamericana, frecuente en mujeres en la tercera y cuarta década de la vida. Los síntomas neurológicos tienden a aparecer precozmente, incluyen acúfenos, vértigos, cefalea y meningismo. En cuanto a la clínica, vamos a encontrar vitiligo, parchado sobre todo en párpados, en regiones de maringustia, poliosis, alopecia, que a menudo afecta cabeza y cuello. En las complicaciones oculares podemos encontrar desprendimiento de retina, edema de papel. El tratamiento: corticoides locales y sistémicos, cicloplégicos midriáticos en muchos pacientes, y cofenolato de amoxicilina. En estos casos sí es muy importante que el abordaje sea multidisciplinario, porque estos pacientes
frecuentemente van a estar teniendo problemas o cuadros de uveitis o de elevaciones de las presiones intraoculares. Ya casi culminando, tenemos la oftalmia simpática, inflamación de la capa uveal, traumatismo. Puede ser tan cercano a 12 semanas. Se han descrito casos que ya alrededor de casi 50 años después presentan un cuadro a 12 semanas. Encontrar una uveitis granulomatosa que aparece o una cirugía quirúrgica en el otro ojo y se produce en el 0.5% del otro ojo. Y 0.03 en las heridas oculares. Los síntomas de la uveitis granulomatosa pueden afectar a alguno o a todos los segmentos del ojo y por lo general consisten en cuanto al tratamiento, ¿cómo se llama? Se capta el paciente en etapas tempranas, en los cerebrales, lesiones graves, posiblemente tendremos que llegar a una enucleación profiláctica. Y podemos utilizar prednisona, 1 miligramo por kilo oral una vez por semana, seguido de y puede valorarse la enucleación profiláctica en las primeras 2 semanas para reducir el riesgo de oftalmia simpática en el otro ojo. Es solo cuando está lesionado. Y pues esto sería todo. Como pueden ver, son cuadros muy aparatosos en algunos casos y tienen que ser manejados de diferentes especialistas, pediatra, reumatólogo, neurooftalmo en algunos casos y obviamente el pediatra oftalmólogo, que es el que lleva en estos casos la batuta. O puede ser también el biólogo. En muchos casos nos va a ayudar para ver en qué momentos solamente utilizamos esteroides y en qué momento tenemos que utilizar biológicos también. La mayoría de estas enfermedades van a ser bien tortuosas, su seguimiento, pueden ir mejorando y de manera de un momento a otro descompensarse. Entonces, sí es muy importante tener un seguimiento estricto, tener todos pues un seguimiento muy de la mano. Y pues no sé si alguien tiene dudas, preguntas. Si no, no sé si la doctora también nos está acompañando y nos quiere brindar algún comentario. Si no, pues eso sería todo y éxitos en... ¿Me escuchan ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, perfecto. Bueno, muy importante saber la dosificación, individualizarlo al paciente. Como dijo ya Víctor, hay que ir muy encaminados a la clínica del paciente, si es anterior, intermedia, posterior, ¿va? Y ya en base a eso partimos al tratamiento. Y no le tengan miedo a los esteroides. Hablando de los casos de uveitis, los niños pues se inflaman muchísimo, así es que con confianza, los esteroides por todos lados, ¿sale? Bien, pues sería todo, Víctor. Gracias, doctora. Cuídense. Muchas Chao. gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Víctor.
Que no hay Zoom, niños. Sálganse.